Imaginamos, por ejemplo, este caso, ¿no? Que detrás, o sea, tenemos una imagen de fondo con un degradado como el de la pantalla de alarmas. Evidentemente, el botón, el pulsador escada, tal como está, queda feo. La opción que se me ocurre para solucionar este problema es un poco laboriosa, pero bueno, el resultado final vale la pena, como pudisteis comprobar en el SCADA final, ¿no? El SCADA ya terminado. La solución consiste en crear una label, una etiqueta, como esta de aquí, con el mismo texto que el botón, de fondo transparente, como podéis ver aquí. Además, en la propiedad de representación me aseguro de que esté marcada la casilla ajustar automáticamente para que el tamaño del campo de texto coincida con el tamaño del texto, que se autoajuste. A continuación, lo que voy a hacer es superponer los dos objetos. Voy a colocar el pulsador escada y el texto bomba interna uno encima de otro y voy a enviar al frente bomba interna. Para ello selecciono primero el pulsador escada, pulso la tecla Shift y selecciono el texto bomba interna. A continuación centro un objeto respecto a otro con estos iconos de aquí: centrado vertical y centrado horizontal. En este caso, como va a haber por una parte una etiqueta con el texto bomba interna y luego un pulsador escada con el texto también bomba interna, tengo que activar la animación de visibilidad del pulsador escada, tal como os muestro ahí, que solamente se vea el pulsador escada cuando el bit interno ver pull esté activo. Bien, ya casi hemos acabado la programación de pulsador escada. Lo siguiente que nos queda es el evento de pulsar, el evento clic, en el que simplemente le digo que con cada pulsación invierta el valor del bit asociado al pulsador escada. Podemos proceder ya a probar lo que hicimos hasta ahora. Entramos en el escada, observad que arriba vemos el botón I2 para activar, desactivar la visualización de selectores manual auto. ¿Veis? Está funcionando. No vemos de momento pues el pulsador para visualizar los pulsadores escada, ni tampoco vemos el otro botón que colocamos para saber si hay algún pulsador escada activo, ni el botón de modo remoto, porque quedamos que estos son botones que únicamente puede ver un programador. Por lo tanto, vamos a darnos de alta como programador, concretamente admin. Muy bien, de tal forma que ya vemos los botones. Vemos que la planta ahora mismo está en modo remoto, que no tenemos ningún pulsador escada activo y no estamos visualizando el pulsador escada. Fijaos que si yo hago clic sobre el texto bomba interna, no arranca la bomba. En cambio, visualizo el pulsador y ahora al hacer clic me arranca la bomba. Fijaos como se nos iluminó el botón pull, que nos está indicando que tenemos un pulsador escada activo. Si yo presiono el botón pull, borraré todos los pulsadores escada. Por otra parte, en modo remoto, yo puedo manipular el selector manual auto del SCADA. Si yo ahora quito el dispositivo de modo remoto, en teoría no me debería permitir, manipular. Aquí está. Efectivamente, no me permite manipular el selector manual auto. De tal forma que yo, por mucho que le dé a este botón, al pulsador escada, la bomba no arranca. Tendré que volver a poner otra vez la planta en modo remoto. Y ahora sí, ya puedo poner el selector en manual. Y ordenar el arranque y paro de la bomba para las pruebas de funcionamiento manual.
tal forma que ya hemos programado una gran parte de lo que es el esqueleto básico del SCADA. Todavía queda bastante por hacer, pero bueno, tenemos ya cosas muy importantes como es, por ejemplo, la representación del objeto tipo de motor, del selector manual auto, el pulsador SCADA, incluso niveles de sensores digitales como el medidor de nivel del pozo. Observando la diapositiva que vimos en su día cuando empezamos a hablar del tema de los SCADAs, vemos que prácticamente hemos ya programado prácticamente la mitad del SCADA, por lo menos de lo que es la estructura básica. Quedan muchas cosas por hacer todavía, pero si optase por seguir explicando todo lo que nos falta por aquí, por hacer, probablemente el curso resultaría bastante denso. Así que, desde mi punto de vista, lo mejor va a ser que de momento dejemos este tema y hagamos un inciso que se explicará en el siguiente tema, en que os contaré cómo abordo yo la realización de un trabajo. Es decir, desde el primer día en que tengo la reunión con el cliente hasta el momento en que va a comenzar la puesta en marcha, después de haber llevado a cabo ya el desarrollo completo del trabajo. Es decir, os hablaré de todos los datos que tomo en planta, de los pasos que sigo durante el desarrollo, del tiempo que me lleva a hacer todo eso. Ya os digo, será en el próximo capítulo. Ahora bien, antes de acabar este capítulo, querría ya dejar programadas una serie de cosas que nos van a ser de utilidad cuando abordemos la ejecución del trabajo final. Es decir, cuando empecemos a introducir todo el conjunto de dispositivos de los que consta la planta en el SCADA y en el autómata y los programemos. Son una serie de cosas sueltas que os quiero comentar que no hicimos de momento y que pienso que es buen momento ahora precisamente para incorporarlas al trabajo. La primera cosa es la siguiente. Mirad, nosotros creamos un FC al que llamamos Entavit, en el cual hacíamos una asignación de tornillos de las tarjetas de entrada a bits internos. Bien, tendríamos que hacer por lógica lo mismo para las salidas. Para las órdenes de activación de motores estamos utilizando también bits internos. Entonces, lo correcto es que hagamos una asignación de bits internos a tornillos de salida de tarjetas digitales del autómata. Vale, para ello crearemos un FC al que llamaremos bit asal. Pues bien, vamos allá. Yo ya lo tengo creado, es el FC8. Hay que hacer una llamada desde el OV1 al FC8. Por ejemplo, a continuación de la llamada de bloque salidas podemos hacer una llamada a bit asal. Y ahora procedemos a programar bit asal. La programación es como os muestro aquí. De entrada le voy a decir que si estamos en modo simulación, que todos los bits de las tarjetas digitales del autómata caigan a 0, ¿vale? Tiene su lógica. Bien, pues lo que le voy a decir es, si no estamos en modo simulación y el bit interno de la bomba interna que ordena la activación, es decir, bomb in sal, está a 1, entonces activa el tornillo de salida al que va conectado el contactor de la bomba interna. Llegados a este punto, hace falta ya que os dé una tabla con las direcciones de entradas y salidas digitales a las que van conectados los dispositivos de la planta. De modo que en el DVD en el que os entrego el curso, adjunto un archivo que se llama entradas-salidas, que es de formato de Excel. Tiene varias hojas. Por ejemplo, entradas digitales, que es esta hoja de aquí, lo que nos muestra son las direcciones de las entradas digitales del autómata, es decir, que va conectado a cada entrada digital del autómata. Las direcciones coinciden con las que veis en la configuración hardware que programasteis en los primeros temas, concretamente en el tema en que hablamos de lo que es la memoria de datos. La configuración que programasteis corresponde a esta depuradora en concreto. Ahora, lo siguiente que tendríamos que hacer sería programar Entavit y Bitasal en función de los dispositivos que os indico en la tabla de Excel. Esto en principio no lo vamos a hacer hoy, lo vamos a dejar para otros temas, pero que sepáis que en este archivo viene lo que es dirección de tarjeta de autómata y descripción de lo que va conectado a esa tarjeta. Ahora mismo, para lo que estamos haciendo de programación de Bitasal, tenemos que localizar la dirección de la salida digital a la que va conectado el contactor de la bomba interna. Bueno, pues para ello usamos la opción de buscar de Excel. Podéis
tenéis un atajo directo que es control B. Si yo después le digo que busque dentro del libro y que busque todas las coincidencias de bomba interna, me va a encontrar estas que os muestro aquí. La que me hace falta ahora mismo es la que se encuentra en la hoja salidas digitales. Pincho encima de ella y veo que la bomba interna va conectada a la salida A45.2. Bien, pues con este valor relleno la bobina que nos queda sin asignar en Vitasal. Y ya está. Con esto tenemos programado Vitasal. Lo siguiente que os quiero explicar tiene que ver con el tema de lo que es la parada inmediata de planta. Veréis, bajo determinadas condiciones, como pueden ser, por ejemplo, en el primer ciclo del programa, o bien cuando alguien activa lo que llaman la seta de parada general, la seta de emergencia general de la planta, bajo esas condiciones el autómata debe ordenar el paro de todos los dispositivos de la planta. Para ello es conveniente crear un bit al que llamaremos dbroot pla par im, es decir, dbroot planta parada inmediata, que se va a activar si se da alguna condición de paro inmediato de planta. Vamos a programar el bit dbroot pla par im en AJUSYS y luego lo vamos a utilizar, entre otros, en el bloque de salidas, de tal modo que creamos primero el bit en dbroot y a continuación, en un punto cualquiera del OV1, por ejemplo, a continuación de la programación del bit de primer ciclo de programa, hacemos un control R para crear nuevo segmento y aquí le decimos si se da alguna condición de paro inmediato de planta, por ejemplo, el primer ciclo de programa, F2, dbroot, PCP. Activa el bit dbroot pla par im. Hay más condiciones de parada inmediata de planta, como por ejemplo, ya os dije, una seta de emergencia general, etcétera. Habría que programarlas en paralelo con este contacto de dbroot PCP. De momento vamos a utilizar solamente como parada inmediata de planta el bit de primer ciclo de programa. A continuación, en salidas, vamos a hacer que la parada inmediata de planta tire la salida de la bomba interna. Insertamos en serie con la alarma de la bomba interna un contacto normalmente cerrado de dbroot pla par im. Otra solución habría sido con la condición de pla par im hacer un mov 0 a todas las palabras de salida, ¿no? De bits de salida del autómata. En principio lo voy a dejar tal como está, porque puede ocurrir que ante una parada inmediata de planta no tengan que caer todas las salidas. Si me explico, puede haber salidas que sean únicamente de señalización y esas no tienen que caer. Pueden estar señalizando estados de planta en un sinótico mural, por ejemplo. Entonces, en principio, lo dejo tal como está. Lo pongo en serie con la alarma bomba interna. Bien, con esto tenemos programada ya lo que es la parada inmediata de planta. Ya para acabar, lo último que vamos a ver y que también es muy importante es el tema del arranque escalonado de dispositivos tras una parada general. Tras una parada general, lo normal es que los dispositivos de potencia, que son los que más consumen, no arranquen todos a la vez, ¿vale? Es decir, si acaba de entrar un dispositivo de potencia, lo lógico es que pase un tiempo para que le dé tiempo a que finalice el arranque del dispositivo y una vez finalizado el arranque del dispositivo se permita el arranque de otro dispositivo de potencia. Así hasta que los tengamos todos arrancados. Esto hay que hacerlo de esta forma por el motivo de que ninguna planta está dimensionada eléctricamente para soportar el arranque simultáneo de todos los dispositivos de potencia. Pensad que para eso nos harían falta unos materiales eléctricos muy caros que soportasen un consumo de corriente enorme. De modo que por eso os digo que la planta eléctricamente no está dimensionada para soportar el arranque de todos los dispositivos de potencia a la vez. No es este el único problema, además, que se presenta cuando muchos dispositivos que consumen bastante arrancan todos juntos. Hay más problemas, ¿vale? Ya os aviso que no se limita solo al tremendo consumo de corriente. Hay más problemas que, bueno, eso ya ha llegado el caso,
lo podéis hablar con el instalador eléctrico encargado de la instalación de la planta y seguro que os sabe explicar en detalle todos y cada uno de ellos. De momento, nosotros nuestro cometido ahora mismo es programar un arranque escalonado de dispositivos. Hay varias formas de hacerlo, ¿vale? No hay una sola. Aquí, por motivos de sencillez, pues escogí una que es bastante sencilla de entender y efectiva. Nos va a hacer falta, para poder hacer la programación del arranque escalonado, nos va a hacer falta de entrada un temporizador, que lo vamos a programar en ajustis y en salidas. Un temporizador que va a funcionar de la siguiente forma. Cada vez que arranca un dispositivo de potencia, el temporizador empieza a contar, a temporizar. Mientras está temporizando, queda prohibido el arranque de cualquier otro dispositivo de potencia. Una vez que acaba la temporización, se permite el arranque de otro dispositivo más de potencia. De modo que lo primero que hago es programar el temporizador en ajustis. Este temporizador solamente va a decrementar cuando su valor sea mayor que 0. Hará una cuenta atrás en el momento en que arranque un dispositivo y al llegar a 0 dejará de temporizar. ¿Cuándo volverá a temporizar? Pues cuando alguien fuera del bloque ajustis le cargue un valor a temsal. Esto lo vamos a hacer en salidas. En el momento en que vaya a arrancar el dispositivo de potencia, le vamos a volcar un valor de temporización a temsal, por ejemplo 5 segundos, 10 segundos, todo depende de lo que consuma el dispositivo en el momento de arranque, depende de su potencia, de la duración del arranque, etc. De modo que a continuación, el bloque salidas, programamos esas condiciones que os comentaba, o sea, la carga del temporizador en el momento en que va a arrancar el dispositivo y la prohibición de que un dispositivo de potencia arranque mientras el temporizador esté decrementando. La programación de esa prohibición aparece reflejada aquí, en este punto. Mirad, está prohibido que el dispositivo arranque mientras el temporizador está contando. Ahora bien, si el dispositivo ya está arrancado, no tiene por qué parar. Lo único que no puede suceder es que esté parado y que, estando contando el temporizador, el dispositivo arranque. Es lo único que está prohibido. Bien, lo solucionamos de esa forma. Como vemos, el dispositivo, tal como está programado, no va a arrancar si el temporizador está decrementando, es decir, si el temporizador es mayor que 0, el dispositivo no va a arrancar y está apagado. Por otro lado, justo antes del arranque, lo cual se detecta con esta rama de aquí, muevo un tiempo al temporizador de salidas. Una vez movido ese tiempo, arranco la salida. Fijaos que en los siguientes segmentos, mientras esté activa la salida, este mov no se va a ejecutar, ¿de acuerdo? Porque se lo impide el contacto normalmente cerrado de la salida a la bomba interna. Finalmente, solo un detalle. Fijaos que tal como está esto programado, si yo intento arrancar el dispositivo en manual y el temporizador está decrementando porque acaba de arrancar otro dispositivo de potencia, pues no me va a permitir arrancarlo, aún estando en manual. Muchas veces esto es indeseable cuando estamos haciendo pruebas de funcionamiento manual. Cuando damos la orden de arrancar un motor, a veces no nos interesa tener que esperar a que termine de temporizar el temporizador de salidas para poder arrancar otro en manual. Me refiero solamente a ese proceso de pruebas, no un funcionamiento manual. Entonces, la forma de evitar este problema es anular la prohibición de arranque mientras el temporizador de salidas esté temporizando y la bomba esté apagada. Esto lo hacemos poniéndole aquí en paralelo con bound sal un contacto negado de bound out. Vale, de esa forma estamos puenteando la prohibición de arranque mientras el temporizador de salidas está decrementando.
Bien, probablemente os llame la atención esta programación. O sea, si la veis, es realmente sencilla en cuanto al tamaño, al número de líneas que ocupa, pero no es fácil de entender en un principio. Yo, de hecho, cuando empecé a trabajar, no usaba esta programación del arranque escalonado. Usaba otra, o sea, lo resolvía de otra forma, que en esencia era lo mismo, pero que ocupaba mucho más código. Fui llegando a esta forma a través de años de trabajo, precisamente motivado por la intención de simplificar la programación, ¿vale? Hacer que ocupase menos tiempo y menos memoria del autómata. Sigamos. Si queremos probar ahora si está funcionando correctamente el arranque escalonado, nos va a hacer falta dos cosas. Para empezar, quitarle lo que le acabamos de poner del contacto negado de bound int out. Vamos a hacer pruebas en manual y queremos ver que nos cuenta el temporizador. Esa va a ser la primera cosa. La siguiente cosa es que para poder probar un arranque escalonado de dispositivos nos hace falta visualizar en el SCADA más de un dispositivo. Hasta ahora solamente tenemos la bomba interna. Entonces lo lógico es que coloquemos otro dispositivo más. O sea, momentáneamente programemos otro dispositivo, que además nos va a servir como práctica de programación, y que a continuación probemos el arranque escalonado. Vamos allá. Mirad, en el archivo de Excel que os entrego con el curso, que es entradas-salidas, incorporé una hoja que se llama símbolos, en la que doy por cada dispositivo abreviatura y descripción completa. Esto lo hago para que tanto vosotros como yo sigamos un mismo criterio a lo largo del curso a la hora de darle un nombre a cada uno de los dispositivos y, por tanto, a las variables de memoria. ¿Vale? Vamos a utilizar esta tabla de dispositivos cuando queramos crear nuevos conceptos en nuestra estructura de memoria. No queramos crear automáticos, pulsadores SCADA, etcétera. Bien, vamos a localizar dónde está la bomba piraña. Vemos que dentro de la hoja símbolos está aquí. Hacemos clic y tenemos ahí el símbolo. Des Aer Bompir, descarga de aeronaves, bomba piraña. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ir a la tabla de Excel donde tenemos nuestra estructuración de memoria y dar de alta la bomba piraña en todas y cada una de las hojas que tenemos creadas. Bueno, en DET, en la hoja DET de detectores no va a hacer falta, pero sí en el resto, en ALAGEN, ALAESP, RECMAR, SAL, autos y escapul. El proceso es siempre el mismo, o sea, es copiar y pegar y cambiar el concepto. Vale, por ejemplo, aquí estamos en ALAGEN, el concepto será ALA. En ALAESP pues será ENDISTER, en RECMAR, etc. Una vez hemos hecho esto, tenemos que ir a la tabla de símbolos del administrador SIMATIC, copiar y pegar desde Excel todos los símbolos nuevos que hemos creado. Me imagino que ya os estáis dando cuenta que si seguimos este proceso por cada dispositivo nuevo que incorporemos a la programación, el proceso es muy largo. Por eso lo correcto en principio es dar de alta todos los dispositivos a partir de la hoja de entradas-salidas y posteriormente copiarlos todos de un tirón al administrador SIMATIC, en lugar de andar copiando de uno en uno, ¿no? Que perdemos mucho más tiempo. En fin, ahora de momento para probar el ejercicio del arranque escalonado de motores lo vamos a hacer de esta forma. Pues bien, una vez tenemos ya definidos los símbolos en la tabla de Excel y copiados y pegados en la tabla de símbolos del administrador SIMATIC, lo siguiente a lo que le vamos a tocar es al SCADA. Empezamos definiendo en avisos de bit la alarma de disparo térmico, la bomba piraña. Sacamos el texto de la alarma de la tabla de Excel y a continuación en el sinótico hacemos un copia-pega de la bomba interna y cambiamos textos y direcciones. Por ejemplo, ahora no va a ser bomba interna, sino bomba piraña,
y las direcciones las sacamos de la tabla de Excel. Por ejemplo, aquí en el objeto de tipo selector, antiguamente ponía como variable out1 número de bit 8. Ahora será también out1, pero el número de bit es el 9. El único punto en el que podéis tener un problema es en el estado, en el byte de estado de la bomba piraña, que os va a obligar a tocarle a la programación de las variables, declaración de variables en WCC flexible. Vamos a tener que decirle que est no es un byte, sino un array de bytes, o sea, una cadena de bytes. Eso se puede configurar en esta casilla de aquí, en este campo que dice elementos de matriz. Le vamos a decir que es un array de 2 elementos. Esta opción de los arrays es francamente útil en muchas situaciones y de hecho es la que vamos a usar en casos como este. Es muy fácil de usar posteriormente en lo que es el sinótico, cuando queramos referirnos a una posición o a otra del array de bytes. Lo haremos de la siguiente forma, indicando entre corchetes la posición del byte. Por ejemplo, el byte de estado de la bomba interna se encuentra en la primera posición del array. Cuidado, los arrays se empiezan numerando en la posición 0, la 1, 2, 3, etc. Es por ello que yo pongo est corchetes 0. La bomba piraña es la segunda posición del array, por lo tanto será est 1, como podéis ver ahí. Al igual que sucede con el tema de la estructuración de memoria, el tener que andar dando de alta dispositivo a dispositivo es poco práctico, ¿no? Os decía que lo ideal es dar de alta todos los dispositivos a la vez y copiar y pegar de un tirón, donde sea, ¿no? En la tabla de símbolos de SIMATIC, en el SCADA. Pues en el SCADA sucede también lo mismo, o sea, lo ideal es copiar y pegar todos los objetos, o sea, la cantidad de veces que haga falta, y repartirlos por el sinótico, donde los vayamos a dejar finalmente. Cambiaremos dentro de lo que es la librería de símbolos a partir de la cual está definida el objeto motor. Tendremos que cambiar el dibujo que queremos visualizar, o sea, si es una bomba ponemos una bomba, si es un motor normal pues un motor normal, etc. Una vez que tengamos repartidos todos los objetos SCADA, selectores, niveles en el sinótico, una vez que hayamos hecho, es decir, la composición de lo que queremos ver, es cuando podemos empezar a parametrizarlos. Yo tengo por costumbre parametrizar por conceptos o por hojas, ¿no? Por ejemplo, ahora tengo abierta la hoja ALAGEN, que si hubiera declarado todos los motores en mi estructura de memoria, pues la tendría mucho más llena de lo que veis ahora, que ahora mismo solamente veis dos motores, ¿no? Bomba interna y bomba piraña. Os lo he dicho, tendría muchos más motores aquí en esta página. Entonces, ¿qué haría? Iría recorriendo todos los motores que veo en la página y localizándolos en el SCADA y cambiando el número en el SCADA. Por ejemplo, ¿no? La alarma en bomba piraña está en ALAESP 1 bit 9. Pues bien, la alarma general en la bomba piraña no se utiliza en ningún objeto del SCADA, por tanto no me sirve como ejemplo. Sin embargo, sí que me sirve como ejemplo la alarma especial disparo térmico en bomba piraña, porque las alarmas especiales se utilizan en el evento click del objeto tipo motor. Vale, entonces tendría que modificar en todos los objetos de tipo motor el bit que utilizo en el evento click del objeto y parametrizarlo de acuerdo a lo que yo indiqué en la tabla de Excel. Una vez recorrida toda la hoja a la ESP, pues pasaría a las siguientes. Recmar y sal no me hacen falta en el SCADA, pero autos sí que me hace falta. Sé que autos lo utilizo en los objetos de tipo selector manual auto. Pues bueno, tendría que ir recorriendo esta tabla y los objetos selector manual auto correspondientes en el SCADA y configurarlos de acuerdo a lo que indico en esta tabla. Pues bien, hecho este pequeño inciso, lo siguiente que nos queda para acabar es tocarle a la programación del autómata. Abrimos el OV1
A Jusís en principio no le tenemos que tocar. A Entavit deberíamos tocarle, pero no le vamos a tocar ahora mismo para no alargar demasiado el ejercicio. Sinregmar. Tenemos que tocarle a Sinregmar. Lo vamos a abrir. Pinchamos encima de la caja de función, encima de la llamada, y hacemos Control Alt O. Bien, tenemos programado la simulación de confirmación de marcha de la bomba interna. Hay que programar la de la bomba piraña. El proceso también va a ser un copia-pega, O sea, me pincho encima del nombre de segmento, seg1, control copy, control V. Ahora me posiciono también en segmento 2, pincho encima de segmento 2 y hago control F. Le voy a decir que reemplace el concepto, que es bon int, por desair bom pir. Me aseguro de que el reemplazo se va a hacer únicamente en el segmento que yo tengo seleccionado y le digo que reemplace todo. Ya os digo, la forma óptima de hacerlo pues sería copiando segmento 1 tantas veces como reconocimientos de marcha haya en la programación y posteriormente en cada segmento reemplazar el concepto bon int por el que corresponda a partir de la tabla de Excel. Por ejemplo, bomba piraña, electroválvula 1, electroválvula 2, etc. Siguiente cosa a la que le tenemos que tocar. ESCA es this. Hacemos control alt O. Aquí vamos a copiar los segmentos desde el 1 hasta el 7 y vamos a reemplazar el concepto bon int por desair bom pir. Observad que nos va a dar un fallo en dbstis porque no hemos creado el estado para la bomba interna. Es lo primero que vamos a crear ya. Así pues, lo creamos en dbstis, como veis ahí. Copiamos y pegamos los 7 primeros segmentos, con lo cual llegaremos hasta el 14. Entonces vamos a modificar del 8 al 14 el concepto. Control F. Y efectivamente, que reemplace bon int por desair bom pir. Nos aseguramos de que esté marcado que reemplace solo una selección y le decimos reemplazar todo. Muy bien, se ha alcanzado el final del área de búsqueda, reemplazados 4 conceptos. Finalmente, ya lo que nos queda es muy sencillo. Hay que repetir lo mismo que hicimos ahora en los otros bloques, lo tenemos que repetir en alagen y en salidas. Ya dejo que lo hagáis vosotros, es muy fácil. Fijaos en lo enormemente importante que fue para nosotros haber definido previamente un nombre, tanto una abreviatura como una descripción completa para el dispositivo, y haber sido coherentes en el sentido de mantener ese nombre en todos los nuevos conceptos que hemos ido creando. Cómo nos facilitó el trabajo de cara a buscar reemplazar en el administrador SIMATIC. Vale, en esto de la programación el orden es fundamental. Ser coherente, agarrarse a unos principios y mantenerlos durante todo el trabajo es imprescindible para poder llegar a resultados como los que estamos llegando, para poder trabajar de forma más rápida y efectiva. Pues muy bien, ahora toca probar lo que hicimos. Tenéis que volcar programas al automata virtual y, como siempre, borrar archivos temporales de SCADA y compilar. Después lanzar el SCADA. Acordaos, eso sí, de que en el módulo de salidas hayáis eliminado el contacto normalmente cerrado de automático que había aquí en paralelo con esta prohibición. Vale, ese contacto normalmente cerrado en paralelo tiene que estar eliminado para lo que vamos a probar. Pues muy bien. Voy a eliminar esta alarma. Y a continuación voy a pasar a probar el arranque escalonado. Vamos a ver, activo el pulsador SCADA, la bomba interna, se enciende. La bomba piraña, como veis, no encendió inmediatamente, tuvo un tiempo de espera. Es difícil de apreciar, así que lo vamos a probar de otra forma. Tenemos los pulsadores SCADA activos, entonces si yo ahora mismo paso stop el autómata y después lo paso a run,
se podrá apreciar mejor el arranque escalonado. Así que paso a stop. Y ahora paso a run. Como veis, arrancó la bomba interna y al cabo de un rato la piraña. Está funcionando el arranque escalonado. Tal vez a vosotros no os funcione, ¿vale? De hecho, yo la primera vez que lo probé no me funcionó. Porque tenemos que decir una cosa en la configuración hardware. En la configuración de la CPU hay un apartado que se llama remanencia. La remanencia tiene que ver con que los bits de marcas pasen a cero o, por el contrario, conserven su estado en el momento en que arranca la CPU. Un bit no remanente es aquel que cae a cero cuando apagamos la CPU. En cambio, un bit remanente podemos apagar la CPU y volver a encender, que conservará en todo momento su antiguo estado, o sea, el último estado que tenía antes de apagar la CPU. Para poder probar el ejercicio y que los bits de los pulsadores de SCADA no se nos borren en el momento de arrancar el autómata, vamos a decirle en principio que nos haga remanente toda la memoria de marcas de la CPU. Es decir, bytes de marcas a partir de MB0, pues todos los de la CPU 314, que son 256 en total. Vale, entonces cambiáis ese parámetro, le dais a aceptar y a continuación tenéis que volcarle la configuración hardware de nuevo al autómata. Ya de paso, ya que estáis, aseguraos de que en ciclo, marca de ciclo, tenéis activa la marca de ciclo para el byte 0, porque yo la tenía desactivada, no sé por qué motivo, probablemente algún cambio que hice mientras confeccionaba las prácticas. Aseguraos de que está marcado, ¿vale? Bueno, poco más hay que probar aquí. Podéis hacer la prueba del arranque escalonado para un único dispositivo, pulsando repetidas veces sobre el pulsador de marcha, ¿no? Es decir, yo ahora tengo el dispositivo apagado. Si lo enciendo, empezará a contar el temporizador. Si tiro el pulsador y lo vuelvo a activar, veremos que la bomba no arranca. Fijaos. ¿Veis? Durante ese tiempo la bomba no arrancaba. Ahora sí, ya transcurrió el tiempo de temporizador de salida y arrancó la bomba. Llegamos así al final del capítulo actual. Creo que podría decirse que hemos visto ya las 2/3 partes del contenido total del curso. Toca empezar en la tercera y última parte, en la que se tratarán una serie de conceptos de programación más avanzados que los que vimos hasta el momento, pero muy útiles, que nos simplificarán nuestra labor de programación. Iniciaremos esta tercera parte con un capítulo en la que os contaré el proceso que fui siguiendo para desarrollar este SCADA que veis aquí en pantalla y el programa del autómata. Procuraré contarlo de manera amena, no sé, quizás a modo, incluso si queréis, de película de aventuras, pues para hacer más entretenido el curso, más interesante, motivaros un poco más. Y que no se os caiga de las manos todo lo que os voy a explicar a continuación, que ya os digo, serán conceptos ligeramente más avanzados que los que vimos hasta ahora. Así que por hoy eso es todo. Os habló Jorge Labora, nos vemos en el próximo capítulo. You up in the middle of the night, just